En el app ahí nos encuentras Radio RSD. Ya estamos martes 3 de abril del 2018. Continuamos en el tiempo de celebración de octava de Pascua. Hoy es martes de octava de Pascua. Así que todavía podemos seguir saludándonos, abrazándonos, saludarnos y decirnos pues felices Pascuas de Resurrección. Hoy día el calendario nos marca la celebración de San Ricardo. Y bueno, vamos a conocer a este santo que el día de hoy la Iglesia propone como modelo. El San Nuestro de cada día. Y bueno, hoy día tenemos la grata visita de un hermano que nos va a mostrar la comunidad que hace poco realmente ha nacido y que tiene un carisma muy especial, ¿no? Bueno, él se llama David Roque y es coordinador de la comunidad católica Yadá. Buenos días, David. Buenos días, Martina. Bueno, me llamas por mi primer nombre, mira, poco conocido. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿hace qué tiempo nace esta comunidad católica? Bueno, la comunidad católica nace en el 2016, en junio. Fue un sentir en el corazón mío. En mayo yo estaba en la adoración al Santísimo y dije, ¿por qué hacer algo en la iglesia? Entonces el Señor me mostró para poder hacer un evento para jóvenes y bueno, yo invité a hermanos para realizar este evento y bueno, se hizo y luego en el Santísimo orando el Señor me pedía para volver a reunirme y fue ahí donde hice la invitación pensando siempre que el Señor está conmigo y iba a tener éxito. Y en la semana siguiente, que fue ya junio, el 4, es donde se inicia este sueño de Dios, primero para jóvenes, y ya luego más adelante el Señor iba mostrando que no solamente quería jóvenes, sino quería que sea una comunidad abierta, donde se reúnen jóvenes y adultos, y todos con un mismo sentir. Inclusive tenemos dos llamarlos niños, tienen 11 y 12 años, que también asisten a la comunidad y uno de ellos está aprendiendo a tocar la batería. Ah, mira. David, ¿cómo entender este llamado? De repente nuestros oyentes, hay mucha gente que nos está escuchando, algunos serán católicos y otros de repente agnósticos o tendrán su modo de pensar, ¿no? ¿Cómo entender ese llamado? Bueno, todo empieza cuando tú decides de una manera darle un sí al Señor. Tú le dices, Señor, si quiero seguirte, quiero servirte, como los primeros apóstoles, ¿no? Como Pedro, ¿no? Si nos damos cuenta, Pedro, ¿cuáles eran sus cualidades? Era un pescador que no sabía ni leer ni escribir, pero sin embargo Dios lo quiso llamar. Y el Señor en realidad nos llama a todos, solamente está en el escuchar. Y para que tú escuches tienes que ponerte en oración, ¿no? En intimidad con el Señor, entrar a tu habitación, orar o ir a misa, ¿no? En la comunión también decir al Señor, quiero escucharte, quiero sentir ese llamado, ¿no? Eso parte inicialmente de tu cambio, ¿verdad? Claro, el Señor a mí me llamó de una manera que yo no lo esperaba, eh, que fue hace 3 años donde me llama fuertemente. Yo tenía un trabajo que en verdad no era agradable al Señor y el Señor me habla así fuertemente con un texto bíblico. Te cuento mi testimonio. Eran 3 de la mañana. Yo no dormía en las noches porque mi trabajo era nocturno, me había acostumbrado. Y mi celular, yo siempre he tenido la aplicación de la Biblia. Siempre, en cualquier momento, cuando estaba sola, me ponía a leerla. Y mi celular estaba apagado y yo estaba viendo televisión. Y cuando volteo, veo mi celular prendido y veo un texto bíblico. Y fue algo que en verdad me sorprendió muchísimo, jamás había sucedido así.
Y cuando leo el texto era todo lo que me estaba pasando, que me habla en segunda de Timoteo. Entonces yo en verdad sentí un dolor en el corazón muy grande y bueno, me acosté y por la mañana una hermana de una comunidad de Trujillo me escribe al WhatsApp desesperada. ¿Por qué digo desesperada? Porque me decía, hermano David, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Respóndeme. Y bueno, yo atiendo este mensaje, le digo, hermana, estoy bien, gracias por preguntar. Y ella me responde, hermano, tú no estás bien. Yo te he visto en un sueño que tú andabas por la calle borracho y un tráiler te atropelló. Cuando ella me dice eso, sentí casi como una espada en el corazón que traspasaba. Y yo digo, ¿y qué más? Y bueno, empezaron a pasar personas, te miraban y seguían su camino, sacerdotes, religiosas, y nadie te ayudaba. Y a lo lejos viene una persona de blanco, de túnica, y él se acerca a ti, empieza a curar tus heridas, y él te levanta. Y me hizo recordar el buen samaritano. Cuando yo escuché eso, lo que me escribió, cuando leí, esa espada en verdad me rompió el corazón y yo di un grito muy fuerte en mi casa. Mi madre estaba ahí, ella se acercó corriendo, me abrazó fuerte, yo lloraba desesperadamente y decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ella empezó a orar por mí y, y bueno, a raíz de ello, yo después de un mes tomé la decisión de abandonar ese trabajo y dedicarme por completo a la vida del Señor. Entonces decidí consagrar mi vida completamente al Señor. Sé que iba a pasar muchas cosas en este camino, pero sé que el Señor me iba a fortalecer y Él iba a ser mi baluarte, mi escudo. Qué bonito testimonio, de verdad. ¿Esta comunidad nace a partir de la Renovación Carismática Católica? Sí, nace en la renovación carismática y hemos venido, ¿no? Como grupo de oración y ya el Señor iba mostrando que quería algo más, quería que sea más de la iglesia, quería que sirva y bueno, en oración, yo he estado orando mucho, pedí oración también a sacerdotes que me ayuden a orar, a algunas hermanas religiosas también y el Señor me decía que la comunidad tiene que continuar como una comunidad independiente. Entonces, yo he estado mucho tiempo en la renovación y mi alma, mi corazón es carismática, ¿no? Esa identidad nadie me lo va a quitar. Yo me he formado ahí también, ya que mi madre es de la renovación. Entonces, está en el corazón esa identidad carismática. Pero cuando el Señor te llama y te pide más, pues tú qué puedes hacer contra la voluntad del Señor. Y es ahí donde en discernimiento y conversando, ¿no? con nuestro sacerdote, el Padre Juan. O sea, esto tiene permiso de, digamos, del párroco de San Pedro y como que las licencias de los hermanos de la renovación. Claro, porque nos reunimos con el hermano, el coordinador, Ya. y también con el padre y conversamos, tuvimos un momento de oración, un momento de conversación y se quedó de una muy buena manera, se aceptó todo, gracias a Dios. Inclusive el hermano Julio, ¿no?, que es el coordinador, nos dijo, ¿no?, si queríamos algún servicio, que solamente lo solicitemos, ¿no? Y creo que esto es la Iglesia Católica, que cuando uno se necesita, está para apoyar. Y el hermano nos dijo, ¿no?, si necesitan nuestro apoyo, solamente comunícanos y vamos a estar apoyando. Uh-huh. ¿Cómo entender, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues es Dios, es la Trinidad, ¿no? Nosotros tenemos, es la confesión de nuestra fe, nuestro credo, ¿no? En la comunidad Yadá, pues es el Espíritu Santo, me imagino, que es mismo Dios, ¿verdad? Claro, sí. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bueno,
Jesús cuando ya, bueno, ya hemos pasado, ¿no? Semana Santa, hemos estado en tiempo de Cuaresma, Ajá, ¿no? estamos en Pascua. Sí, aún estamos en Esperamos, paz. aguardamos 50 días. Sí, entonces, bueno, ya Jesús en cualquier momento, como dice, ¡pum!, sube al cielo, ¿cierto? Ujú. Entonces, pero Él nos deja una promesa, la de hecho de los apóstoles, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Porque Él dice, conviene que yo me vaya, ¿no? Vendrá la fuerza, ¿no? Poderosa, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hemos recibido todos mediante el bautizo, ¿cierto? Nos hacemos templo del Espíritu Santo. Exacto, eso en Corintios nos habla, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo. Entonces todos tenemos al Espíritu Santo. Y si alguno de nosotros en algún momento que hemos tenido pruebas como problemas, enfermedades, quizás hemos orado al Señor y de una u otra manera nos hemos sentido confortados, fortalecidos y se preguntaron, ¿por qué pasa? ¿Qué pasó esto, no? Y no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que ha actuado en nosotros y nos ha levantado. Y Él nos restaura, nos ayuda, nos dice, hey, ánimo, sigue con un paso más de fe, continúa. Y el Espíritu Santo tú lo puedes sentir de muchas maneras. Ya sea de repente estás orando, sientes un calor en tus manos, o un fuego, o como una electricidad. De repente te quieres como desvanecer tu cuerpo, de repente sientes alegría, o de repente da... Pero eso no les da a todos, pues, ¿no? Porque también hay quienes no, Claro. creo que no lo experimentan. Algunos se resisten, pero cuando el Señor actúa, actúa cuando quiere y donde quiere. Pero Ay, no, sí he visto eso. Es para sorprenderse de personas que a veces se desmayan así, pero de golpe. Que tú dices ya, la persona, ay, Dios mío, y algunos creen que es hipnosis. se golpeó, dijiste, se sacó la michi. y nada. No, porque cuando tú estás en una oración con el Señor siempre te va a proteger. Y esa caída que tú tienes en descanso en el Espíritu, no es una caída como si alguien te empuja y te caes y te puedes golpear la cabeza. Es el Espíritu Santo quien te hace caer, es quien te protege. Y cuando tú le preguntas al hermano, hermano, ¿te duele algo? ¿Te sucede algo? No, hermano, estoy bien, no sucede nada. Entonces nos damos cuenta qué maravillas y qué grande es el poder de Dios, porque eso lo confirmamos en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes que tú o el hombre ignora. O sea, nos damos cuenta que nosotros ignoramos lo que puede hacer el Señor. ¿Y qué se hace en la comunidad? Cuéntanos. Bueno, el Señor regaló a la comunidad unos dones muy maravillosos. Nosotros contamos con un ministerio de música para la gloria del Señor, con el cual evangelizamos a través de la música, ya sea a nuestros hermanos jóvenes y jóvenes adultos también. También tenemos el don de la predicación y también un don maravilloso que es obras de misericordia, obras de caridad. Que trabajamos La fe sin obras no tiene sentido. Exacto, nosotros no podemos estar alabando al Señor si no hacemos obras. Entonces, y justo el Papa Francisco el año pasado nos hablaba, ¿no? De que hagamos obras de caridad. Y es lo que estamos haciendo desde ya 2 años serían, con se cumplen 2 años y justo estamos planificando para este año hacer estas obras que nos pide la iglesia y nos pide el Señor en la Biblia. Ah, mira, muy interesante. ¿Cuándo se reúnen? Si esto es libre o hay necesidad de integrar la comunidad, se necesita personas, ¿cómo es? A ver. Bueno, la comunidad se reúne los días sábados en el Auditorio Santa Catalina, que es en la parroquia San Pedro. El centro de Santo Domingo, el segundo piso. En el segundo piso. Bueno, a veces estamos en el primer piso. Ay, preguntan por ustedes. Preguntan por la comunidad y nos van a encontrar ahí, ¿cierto? El ingreso es totalmente libre. No sé, hay un cobro, ¿no? Hermano, tienes que pagar tanto para que ingreses. No, es libre y tampoco hay límite de edad. Si tú tienes 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60 años, 90 años, 105 años, puedes ir a la comunidad que es abierta. Y nosotros a veces realizamos eventos, ya sean de sanación. A veces la semana antepasada hemos tenido una película de La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, que fue un éxito.
al finalizar de la película, hicimos un momento de oración, de perdón, para reflexionar en este tiempo. Y tuvimos una muy buena acogida. Y bueno, este sábado estamos trayendo a un predicador y también es cantautor, también tiene don de sanación, viene a Chimbote y va a estar en la comunidad predicando. Entonces, también cuando nosotros hacemos los eventos, no tiene un costo, si es de 6 a 8 no tiene un costo, ¿no? En la comunidad. Y bueno, yo invito a toda la iglesia, a los oyentes también, que no van a ninguna religión, que puedan integrarse, que Jesús te está llamando, así como llamó a sus discípulos, también te llama a ti. Y el Señor apuesta por ti, porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. ¿Y cómo es esto de ese don de sanación? Explícanos un poco, porque de repente en este tiempo donde el mundo no solamente está lleno de males espirituales, sino también de males físicos, a veces vive a espaldas a Dios, pero en el momento de la fragilidad del cuerpo, pues busca a Dios, ¿no? Busca en Dios la sanación física. Muchas veces se da y otras veces no. Cierto. En este tiempo que he venido sirviendo al Señor, me he dado cuenta que hay muchos hermanos y personas que buscan la sanación física y van a una comunidad, a un grupo de oración, a la iglesia, porque necesitan una sanación física. Y bueno, ellos vienen con toda fe, le piden al Señor. Y cuando el Señor se los da la sanación, ¡pum!, desaparecen de la comunidad, del grupo, de la iglesia. No aparecen más. Y en verdad, el Señor cuando te quiere sanar, Él sana obviamente por completo, pero Él no solamente quiere sanar físicamente, sino también Él quiere sanar espiritualmente, porque hay muchos que no han recibido la sanación. He tenido experiencias cuando he orado por sanación. No siempre oro por sanación. Tú no eres el que sana, mejor dicho. Exactamente. Hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Exactamente. El Señor Jesús es quien sana. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Y no todos hacen oración de sanación, ¿verdad? No, no todos, porque uno, que debemos de estar en gracia con el Señor para poder orar por sanación, y el Señor te va revelando ese don maravilloso. Cuando te pide, ora por el hermano que está enfermo, y el Señor te da una palabra de conocimiento. Tú estás orando por esta persona y de repente te está diciendo, ora por el cáncer en el ovario, ¿no? Entonces tú oras por ello, ¿no? Y la hermana se sorprende, ¿quién le dijo, no? Es que el Señor te va inspirando, te va, como dice, soplando, ¿no? Y como te decía, uno tiene que primero perdonar, tiene que sanar el área del perdón, para que tú puedas recibir la sanación física completa. Muy bien. Tienen esta semana esta actividad a las 6 de la tarde en el Auditorio Santa Catalina de la Parroquia San Pedro, Centro Santo Domingo. Va a haber es noche de sanación, ¿no? Sí, es una noche de sanación este día sábado de 6 de la tarde. Sí, hay que tener un poco en cuenta, pues, porque a veces de repente el estilo que dentro de la iglesia que tiene lo que es carismático nos puede, a mucha gente de repente un poquito que le saca de onda por su manera, todo de repente del carisma, de su alabanza, confundirlo con otras sectas, ¿no? Exacto, y siempre ha sido criticado, ¿no? Por ese el don que regala el Señor a la iglesia, ¿no? Que en este caso, ¿no?, que nace con esta corriente de gracia que es la renovación, y hay muchas comunidades que tienen esta espiritualidad. Entonces, pero el Señor, en su infinita misericordia y bondad, Él va mostrando, ¿no?, una docilidad a las personas que van, ¿no? Y Él te va mostrando y tú vas sintiendo, ¿no?, que el Señor en verdad, verdaderamente está ahí, y si Él lo quiere hacer de esa manera, pues Él lo hace. O sea, el Señor no pone límites. El Señor en un momento ha puesto límites para los carismas, los dones, ¿no?, o el sentir o el actuar de la persona. Bueno, aparte de este sábado, todos los sábados siguientes también siempre tienen un tema, siempre tienen
oración, ¿verdad? Sí, nuestra comunidad los días de servicio, que son los sábados, se hace oración, predicación, adoración. Es formación, ¿no? Sí, es para que uno vaya conociendo su fe, para que uno se vaya formando físicamente, espiritualmente. Y te ayuda mucho porque tú sin darte cuenta puedes recibir una sanación un día sábado que no esté programado. Los sábados son noches de Yadá, así se les llama. ¿Qué significa Yadá? Yadá es una palabra hebrea que nace en el corazón de la comunidad, en oración. El Señor lo muestra y justo en Salmos, el Señor nos habla de la siguiente manera, Salmo 141:2: Suba a ti mi oración como el incienso, mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde. Eso es lo que significa Yadá. Yadá significa que como el incienso de la tarde levanta las manos al cielo para que sea una adoración al Señor. Es oración, pues. Entonces, es lo que significa Yadá. Es una palabra hebrea que el Señor nos regaló y nosotros todos los sábados llamamos noches de Yadá, que es una noche de bendición, es una noche de alabanza, de alabanza, ¿no? Una alabanza extrema que el Señor puede regalar sanación, milagros, muchas cosas puede regalar en una noche de Yadá. Muy bien, David, gracias por este compartir tan bonito. Y bueno, ya están invitados todos los sábados a las 6 de la tarde en el Centro Santo Domingo. Pregunte por la comunidad católica Yadá. Comunidad católica, ojo. Sí, comunidad. Recalcado, no comunidad Yadá, comunidad católica. Comunidad católica Yadá. Y bueno, nosotros estamos para el servicio de la iglesia. Justo ahora estamos apuntando en la agenda los servicios de algunos colegios que nos han llamado y algunas parroquias también. Muy bien, David. Esperamos tenerte en otro momento para conversar de repente sobre otros temas de evangelización. Sí, bueno, antes ya de despedirme, en agosto prepárense los matrimonios, prepárense los jóvenes y prepárense toda la comunidad, que se viene algo muy grande para esa fecha. Ya le estaremos avisando con un tiempo. Ay, con tiempo. Sí, entonces prepárense para agosto. Muy bien, gracias, David. Listo, Martina. Buen día, bendiciones. Nos vamos a una pausa, retornamos.